Feliz día, mamá. Te amo mucho. Eres la mejor. Gracias, mamá, por llevarme a la escuela. Ella es mi mamá. Ella es fuerte, simpática y mi compañera. Ella es maravillosa y bella. Guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres, mamá. Ella trabaja, ella me cocina. Ella me ama, ella me cuida. Gracias, mamá, por traerme a la iglesia. Feliz día de la madre. Hay una frase que dice que las mamás no llevan a sus bebés en el vientre solo 9 meses, sino que también nos llevan en su corazón durante toda su vida. Hay pasajes en la Biblia en donde hablan de mujeres esforzadas, de mujeres valientes, de mujeres que han tenido sus hijos y los han llevado adelante con amor y con gozo. Proverbios capítulo 31 versículo 10 dice: la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y el pasaje 28 del capítulo 31 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Buenos días a todas las mamás. Buenos días a todas las futuras mamás. Y buenos días a las futuras mamás. Feliz día. Feliz día. Gracias, Pipo. Así que antes de comenzar, vamos a hablar de Marcos. Oramos. Dios Padre amado, Señor, te agradecemos porque podemos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos estar para ti, Señor, en este lugar. Te pedimos por lo que va a ser el tiempo de alabanzas. Y te pedimos, Señor, también por lo que va a ser el tiempo con tu palabra, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, y que podamos alabarte, Señor, con un corazón sincero. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Marcos. Bueno, vamos a arrancar cantando la primera canción que dice Te buscaré.
siempre quiero conocerte, muéstrame tu gloria, más de ti. Deseo tu presencia, ante ti me rindo, quiero estar contigo, más de ti. Que vi que están cantando. Vamos a seguir cantando la siguiente canción y se abre mis ojos, oh Cristo. No sé en qué condición llegamos hoy cada uno, pero qué bueno que podemos estar acá cantando al Señor con un corazón dispuesto, ¿no? Un corazón dispuesto a escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Cantamos. Seguimos cantando sin creación con este mismo sentir. Dice, este es mi deseo.
Están cantando muy bien, pero yo creo que pueden cantar un poquito mejor. Así que para la siguiente canción les soy invitada a poner de pie, ya que somos jóvenes. Dice: Dios es poderoso. Querido Señor, amado Padre, te agradecemos una vez más por este día, te agradecemos por el privilegio que es poder estar en este tiempo, Señor, cantándote, el tiempo que podemos disfrutar, Señor, de escuchar a un hermano, alabarte a ti, Señor, y que juntos como pueblo, como hermanos, podamos cantarte a ti, Señor, a tu nombre. Te agradecemos ahora por este tiempo, Señor, por la ofrenda, por que tú la bendigas, te agradecemos por las personas que vinieron preparadas, Señor, con un corazón dispuesto para Señor, te damos gracias y pedimos tu bendición, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí va pasando un poco. Necesidad.
muy bien, cantado muy lindo. Oramos ahora para el siguiente tiempo, el tiempo de la palabra. Así que vamos, amado Padre, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque no hay otro lugar donde podíamos ir, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de ser tus hijos, Señor, de poder venir a tu casa, poder escuchar tu palabra. Trabaja en nuestros corazones, Señor, para poder aplicar algo nuevo en nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de Martín, Señor, te lo pedimos y te lo honramos, te entregamos este tiempo a tu nombre santo del Señor amado. Cristo Jesús, amén. Ahí va a estar pasando Martín, invitado de la casa. Muy bien, hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Agradezco al Señor por la posibilidad que me da de compartir la palabra con todos ustedes. Cuando me contactó Sergio me puse muy contento porque recién hablaba con Dani, no sé, hace como 14 años que no vengo acá, es un montón, y ver que la obra sigue avanzando, que la obra sigue creciendo, ¿no? Me llena de alegría. Gracias. Y me puso más contento aún cuando me pasó el tema. El libro de Tozer, La Raíz del Justo, dice que lo mejor que tenemos es cuando pensamos en Dios. Ese pensamiento que tenemos de Dios define lo que somos, quiénes somos. Y esta mañana vamos a hablar de un aspecto de Dios sumamente difícil. Saben, para mí es muy difícil estar acá parado enfrente de ustedes porque para mí es un hecho de adoración, es una responsabilidad enorme, y más cuando te toca hablar acerca de la santidad de Dios. Uno nunca se siente a la altura de esto, pero vamos a ver cómo la santidad de Dios interactúa con nuestras vidas. Me gustaría, para empezar, mostrarles dos fotos, no sé si se puede bajar. La primera es de justamente esa. ¿Saben? Recién cuando pensaba en esta foto, me he dado cuenta que necesito vacaciones. No sé si les pasa a ustedes, ya estamos con las últimas fuerzas. Y yo me acuerdo la primera vez que conocí la playa, yo ya era grande, tuve la posibilidad recién de ir en séptimo grado, tenía 13 años, y yo me sentí encantado, asombrado. Yo no conocía ese lugar y era algo inmenso, me sentí súper feliz. Todavía recuerdo la primera vez que pisé la playa, estaba lleno de alegría. Pero me acuerdo cuando fui con mis hijas a la playa, y la alegría es aún mayor. Uno los ve súper encantados con ese lugar, y los ve haciendo castillos, juntando, ¿cómo que se llama? Caracoles, gracias. Y los chicos estaban súper felices. Pero un teólogo decía que cuando intentamos entender a Dios, somos como un niño que intenta contener el vasto océano en un pequeño balde. ¿Es algo posible? No solamente es imposible, sino que es algo como absurdo, ¿no? Intentar que un ser finito como nosotros intente entender a este Dios inmenso, sublime, infinito. Es algo que parece, y es un trabajo imposible. Pero hay algo aún más asombroso. Vamos a la siguiente foto, solamente la ilustración. Acá vemos un niño mirándose a un espejo. Todos los que tenemos hijos chicos nos acordamos cuando los chicos se pueden interactuar con sus imágenes. Es algo importante porque ellos comienzan a conocerse. Está todo este desarrollo evolutivo de cómo ellos van conociendo el ambiente y se van conociendo a sí mismos. Y es un viaje que dura hasta la adolescencia donde ellos empiezan a conocerse. Y a veces intentamos definir nuestra identidad y conocernos por medio de los otros. Pero la realidad, también dijo otro teólogo, que si nosotros queremos conocernos a nosotros mismos, primero debemos mirar a Dios. Y una vez que hayamos mirado a Dios y lo hayamos conocido, es ahí donde vamos a empezar a entender quiénes somos. Por eso es tan importante, ya podés sacar la imagen, este tema de poder buscar a Dios y conocerle. Podemos entender a Dios, es imposible, pero hay algo que es maravilloso, que nosotros podemos conocer a Dios. Dios se ha revelado por medio de Jesucristo, y Dios es conocible. Y esto es asombroso, que Dios se haya acercado a nosotros y que podamos interactuar con Él, conocerle, es algo sumamente asombroso. Y aquí vamos a encontrar una persona que tuvo un encuentro con Dios. Y fue un encuentro que marcó su vida. Y vamos a ver tres marcas o
3 aspectos de Dios que conoció Isaías en Isaías capítulo 6. Les pido que me acompañen. 3 aspectos de Dios que conoció y cómo esos aspectos influyeron en su vida. Isaías capítulo 6, verso 1. Conocemos el pasaje, son esos pasajes importantes, bisagras en la historia de las Escrituras, como Éxodo capítulo 3, donde Moisés se encuentra con Dios y el Señor revela su eternidad. Bueno, acá el Señor va a manifestar su santidad. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Y por encima de él había serafines, y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con sus alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa, el templo, se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una brasa, y tocó con él sobre mis labios, y dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí, por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Muy bien. 3 revelaciones, 3 manifestaciones de Dios y cómo eso afectó la vida del profeta. En primero nos ubicamos en un lugar muy específico de la historia de Israel. Dice, en el año que murió el rey Uzías. Y saben, si nosotros empezamos a leer los primeros capítulos del libro de Isaías, vamos a darnos cuenta que el contexto de Isaías era un contexto muy adverso. Porque Isaías comienza a denunciar la maldad del pueblo. En el capítulo 3 denuncia a las mujeres que se vestían con vestidos ostentosos, que buscaban mostrar su riqueza. Después vamos a ver que los gobernantes aceptaban sobornos y un pecado muy recurrente del pueblo de Israel era la idolatría. Así que estaba este sentido de consumismo, de idolatría, de avaricia, muy parecido a los tiempos actuales, a los tiempos en que vivimos. No tenemos nada para envidiarle. Así que había una creciente degradación moral en aquella época. Pero no solo eso, sino que había un reino que se estaba fortaleciendo, que era el reino de Asiria. Así que había conflictos internos de esta creciente degradación moral, tal como la vivimos ahora, pero además se levantaba la sombra de un imperio que desestabilizaba la sociedad de Israel. Entonces, problemas internos, externos, ¿qué iba a pasar con el pueblo de Israel? Bueno, para el remanente fiel del pueblo había cierta confianza, porque el rey Uzías estaba gobernando. En Crónicas Segunda Crónicas capítulo 26 se nos cuenta de este rey, un rey que asume el gobierno a los 16 años, un rey que dice la Biblia que él caminó con Dios, que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y en su progreso nos dice que él hizo grandes avances. Hizo avances en la agricultura, en la parte militar, y esto le hizo ganar un gran nombre en la sociedad. Los pueblos le temían, el pueblo de Israel lo amaba porque ellos estaban prosperando, pero pasa algo. Cuando llegamos al versículo 16 de Segunda Crónica, capítulo 26, dice que cuando él fue fuerte, se envaneció, cayó en el orgullo. Durante 50 años, esta persona fue fiel a Dios, pero cuando fue fuerte, cuando logró estabilidad, cuando logró un gran nombre, este hombre se envaneció. Y resulta que nos cuentan las Escrituras que él intentó tomar el lugar del sacerdote.
e intentó ocupar ese lugar y ofrecer sacrificio a Dios. Y estaba profanando algo santo y una tarea que no le correspondía. Y él fue advertido, pero no quiso escuchar a causa del orgullo. ¿Y qué pasó? Dice que Dios lo dañó con lepra. Así que el último año de este gran rey fue un desastre. Ahora imagínense en Isaías, un hombre de Dios, parte de ese pueblo fiel del Señor, que ve por un lado corrupción moral por todos lados, esta decadencia moral del pueblo que cayendo en idolatría, en avaricia, y por otro lado un pueblo que se levantaba para arrasar con todo Israel. ¿Qué iba a pasar? ¿Le puede apoyar a Usías? No. Usías ha caído. Y me imagino Isaías, no solamente luego de escuchar que este hombre que había sido fiel cayó, ahora estaba muerto. Me imagino a Isaías con este sentido de angustia y de incertidumbre de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Y en medio de esa incertidumbre, de esa angustia por lo que va a pasar, dice que estaba en comunión con Dios y dice que en ese año que Usías murió, vi yo al Señor, a Adonai, sentado sobre su trono. El rey había muerto, el trono seguía ocupado por el Rey de Reyes. Y lo primero que podemos ver acá, que hay un Dios soberano. Y yo creo que esto lo sabemos todos. La soberanía de Dios significa que Dios tiene la voluntad, el deseo para llevar adelante su obra y tiene todo el poder, como hemos cantado, es poderoso para hacer aquello a lo que Él ha determinado. Dios hace lo que quiere y no hay nadie que pueda parar sus manos y decir, ¿qué haces? Dios hace lo que quiere. Y esto nosotros lo sabemos, lo conocemos. Pero les hago una pregunta. ¿Creemos que Dios es soberano? ¿Qué nos pasa cuando las situaciones se nos escapan de la mano? ¿Qué nos pasa cuando un ser muy querido fallece y sufrimos una pérdida? ¿Qué nos pasa cuando nuestra salud dejamos de ser sanos y el médico nos da esta mala noticia de que estamos muy enfermos? ¿Qué nos pasa cuando el dinero no alcanza y no llegamos a fin de mes? ¿Qué nos pasa cuando la situación se nos escapa de la mano? ¿Seguimos confiando que Dios es soberano? En Marcos capítulo 4 encontramos a los 12 discípulos arriba de una barca. Conocemos la historia. Estaban los 12 arriba de la barca, estaba el Señor Jesús muy cansado, durmiendo, y se levanta una tormenta. La palabra es una mega tormenta, algo gigante. Y resulta que estos hombres eran hombres de mar. Ellos podían controlar la situación. Pero en un momento, esta situación se les fue de las manos. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Recuerdan? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Y el Señor se levanta, calla la tormenta y se da vuelta y le dice dos frases que son devastadoras. En primer lugar le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Y tienen miedo porque la situación se les escapó de las manos. Pero la segunda frase es aún más devastadora. Le dice el Señor, ¿aún no tienen fe? ¿Aún no tienen fe? Y saben, nosotros podemos decir un montón de cosas de Dios, pero lo importante es aquello que creemos de Dios. Cuando la situación se nos hace difícil, cuando la tormenta nos acecha, es ahí donde se pone a prueba nuestra teología. Entonces, Isaías, en este momento de incertidumbre, donde todo parecía que se les iba de la mano, donde crecía la degradación moral, donde esta nación acechaba, donde no había un nombre en quien confiar, se presenta a Dios como Dios soberano. ¿Y qué es lo primero que aprende Isaías? Que Dios es soberano. En Daniel capítulo 4 encontramos algo muy interesante en el verso 26. Encontramos a Nabucodonosor súper orgulloso, en arrogancia, diciendo, miren todo lo que he conseguido. Entonces Dios le advierte lo que iba a pasar. Y dice, tu reino va a ser quitado para que tú veas algo. Y si vemos Daniel capítulo 4, verso 26, si ustedes subrayan la Biblia, es un versículo para subrayar, le dice, todo lo que te va a pasar es para que tú sepas que los cielos gobiernan. Y saben, cuando parece que el piso se mueve, que las cosas parecen no tener sentido, debemos saber
que los cielos gobiernen. Y saben, Isaías, en ese momento, antes de entrar en temor, en angustia, en incertidumbre, en ansiedad, Dios lo confortó. Dios lo confortó. Me encanta esta palabra. Pensamos en confort. Cuando pensamos en confort, pensamos en un sillón, tirados, viendo Netflix. Pero en realidad que confort tiene que ver con esta fuerza, este aliento que le da el Señor a nuestro corazón en los momentos de angustia. Así que Dios está gobernando y eso trae confianza a mi vida y confort. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Todo tiene que ver con la santidad. Ahora vamos a ver. Sigamos adelante. En primer lugar, Dios es soberano, el cielo gobierna. La lección, confianza. Segundo, Isaías empieza a relatar esta visión. Dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Recuerden esto. Y aparecen estas figuras, serafines. La palabra viene de la palabra algo que arde. Y es muy curioso este ser, porque dice que tiene 6 alas. Y saben, Dios en su sabiduría crea todas las cosas perfectas. Dice que solo 2 de sus alas eran para volar. Y con 2 cubrían sus pies. Y hay muchos debates y discusiones de los comentaristas de qué significa. Hay una que me gusta mucho, que esto de cubrir sus pies habla de que su voluntad está consagrada a Dios. Y tiene mucho sentido con el contexto. Y con otras 2 de sus alas cubrían sus ojos, porque aún estos seres tan cercanos a Dios eran incapaces de ver la santidad de Dios. Y dice que Isaías vio esta escena y ahora sí tuvo miedo. Todas estas circunstancias no habían llegado a movilizar al profeta, pero cuando vio al Señor en su gloria, tuvo temor. Y dijo, ay de mí, ¿por qué? Porque soy hombre inmundo de labios. Y nos preguntamos, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Siempre que pensamos en la santidad, automáticamente a la mente se nos viene el sinónimo de pureza. Pero la santidad es mucho más que pureza. La realidad es que pureza contiene lo que es santidad, pero no expresa todo lo que es. Hay 2 palabras que definen santidad. La primera de esas palabras, es brillantez. Raro, ¿no? No sé si alguna vez lo escucharon. Es algo brillante. Y tiene sentido porque esta luz brillante era incapaz de que aún los querubines pudiesen ver. Salmo 104, verso 1 y 2, dice, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestido, que extiende los cielos como una cortina. Y vemos al Señor diciendo que Él, en su santidad, se cubre de luz. Pero vayamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. Encontramos al apóstol Pablo cerrando la carta, adorando al Señor, y hace una declaración bastante particular. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16, dice, al único que tiene la inmortalidad, al que habita, ¿en qué dice? En la luz inaccesible. Y vemos al apóstol Pablo hablando de la santidad de Dios de esta manera, aquel que habita en esa luz que es imposible de penetrar, que es imposible de ver. Pero hay una segunda acepción a esta palabra santidad, que es la que más conocemos, que significa algo que es cortado y apartado. Algo que es apartado. La palabra que tal vez más se relacione con esto es algo que es trascendente. Algo que sobrepasa la barrera de lo que conocemos. Un comentarista decía, si pudiésemos comparar a Dios con algo creado y tomamos el animal más hermoso de la tierra, no sé, un león, y tomamos al ser más cercano a Dios que podemos llegar a conocer, a un serafín, ¿cuál se parecería más a Dios? ¿Saben? La respuesta es ninguno, porque Dios es totalmente trascendente.
La santidad de Dios nos habla de su majestad, de que Dios es único, es hermoso, es algo muy por encima de todo lo creado. Y como Dios es trascendente, es otro, está apartado de todo lo creado, es superior a todo lo creado, también su moral es distinta a todo lo que existe y conocemos. Por eso nosotros entendemos la santidad de Dios como la excelencia moral. Pero la excelencia moral se desprende de quién es Dios, de este Dios que es trascendente, que es infinitamente alto, que es infinitamente grande. Por eso Isaías, cuando ve al Señor, dice que se estaba sentado en un trono alto y sublime, porque su santidad habla de su majestad. Dios es único, Él es el único soberano. Y este Dios, totalmente trascendente, santo, tiene una perfección moral. Ahora imagínense en esto, un hombre, tal vez el hombre más moral, más íntegro de la nación, se ve ante Dios y se dice a sí mismo, ay de mí, que soy hombre muerto. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no solo ante la frágil humanidad, con la deidad de Dios, se ve vulnerable, sino que esta santidad inmensa de Dios revela lo corrupto de mi pecado. Así que en segundo lugar, la segunda manifestación que tuvo Isaías de Dios es que Dios es un Dios infinitamente o supremamente santo. Es difícil de encerrar esta infinitud en una sola palabra. Y esto evidenció la corrupción de pecado del corazón del profeta. Y saben, esta no es una reacción aislada. Cuando Moisés en capítulo 3 de Éxodo vio al Señor, dice que él cubrió su rostro. Cuando Job se quejaba ante Dios y pedía una explicación, dice que cuando el Señor habló, Job dice, ahora voy a callar. Cuando Habacuc también se quejaba y Dios le habló, dice, temblaron mis labios. Cuando el apóstol Pablo, luego de la pesca milagrosa, se dio cuenta que el que estaba enfrente de él era el Santo de Israel, dice que cayó a tierra temeroso diciendo, Señor, soy un hombre pecador, aléjate de mí. Y esta santidad sublime de Dios hace que nuestros estándares morales queden en la nada. Y pasa algo muy interesante porque las personas quieren acallar su conciencia, tapar esa corrupción a través de buenas obras. Intentamos acallar nuestra conciencia a través de actos que nos hagan sentir mejor. Ayer, mientras estaba meditando en este pasaje, pasó por la puerta de casa una procesión. Y estaba una estatua gigante de María y un hombre hablando en un altoparlante, y pasaron 200 personas por ese lugar. No estoy exagerando. Y digo, bueno, estas personas hacen esta procesión porque están intentando acallar esa voz que dice, nos damos a los estándares santos de Dios. Pero esto es algo universal. Si vamos a Marcos capítulo 7, les pido que me acompañen. El Señor Jesús va a evidenciar cuál es el problema real. El Señor Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos están acusando a los discípulos del Señor Jesús porque ellos estaban comiendo sin lavarse sus manos. Entonces el Señor Jesús le dice, bueno, ¿saben? Hay un problema que ustedes están mirando las actitudes, pero no están mirando el problema real. Marcos capítulo 7, verso 20. Dice, pero decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. ¿Saben? Muchas veces nosotros intentamos corregir nuestras actitudes, retamos a nuestros hijos intentando corregir aquello que vemos, pero el problema está en otro lugar. Dice, porque lo que sale, ¿de dónde? De dentro del corazón del hombre, eso contamina al hombre. Salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto sale de dentro del hombre y contamina al hombre. Entonces el problema
no está en nuestras actitudes, en lo que hacemos, sino está en nuestro corazón. Nuestro corazón es malvado y da frutos malvados. Por eso Isaías dice, soy hombre corrupto de labios. Claro, porque sus labios estaban expresando lo que había en su corazón. Él no daba los estándares morales de Dios. Esa santidad suprema de Dios, él no alcanzaba. El Salmo 130, un salmo precioso, el verso 3, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Nadie. Nadie. Y entonces está este problema del corazón que no podemos solucionar, este estándar santo de Dios al que no podemos llegar. Y hay un ejemplo precioso y claro que está en el libro de Zacarías. Les pido que me acompañen al libro de Zacarías, capítulo 3. Mientras lo van buscando, les voy contando. Zacarías tiene una visión. La visión de Zacarías es en un día muy especial del pueblo de Israel, que era el día de expiación. Zacarías estaba dentro del lugar santísimo y estaba viendo al sumo sacerdote. ¿Saben? Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero esto no era algo así nomás, sino que para hacer esto había una gran preparación. En primer lugar se tomaba el sumo sacerdote y se lo llevaba a un lugar aparte durante una semana para que no tocase nada inmundo. Se lo santificaba. Durante toda esa semana él estaba ahí, apartado, preparando su corazón. El día antes de llegar al día de expiación, él pasaba la noche orando, preparando su corazón para ese momento. El día de expiación llegaba al templo y había unas cortinas, y él entraba en esas cortinas, se bañaba por completo y se ponía una túnica de lino blanco. Mientras el pueblo estaba expectante, mirando todo lo que estaba aconteciendo. Ahora, el pueblo hacía esto porque ese sumo sacerdote era su representante ante Dios. Ahora resulta que el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo y ofrecía el sacrificio. Pero no era para el pueblo, era por sus pecados. Luego salía, se bañaba, se ponía una túnica blanca y volvía a salir. Y hacía un nuevo sacrificio. Pero este sacrificio era por el cuerpo sacerdotal. Y volvía a salir, y se volvía a bañar, y se volvía a poner otra túnica blanca. Y volvía a entrar, y esta vez hacía sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Ahora, en este ritualismo, en esta ceremonia, estaba todo el pueblo y el cuerpo sacerdotal expectante, viendo que todo se hiciese conforme a la ley. Pero miren lo que pasa en el libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha acusándole. Verso 3. Y Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido con ropas viles. ¿Qué significa esto? Dice que Josué se presenta ante el lugar santísimo, ante la misma presencia de Dios, y sus ropas estaban salpicadas de excremento. Ahora, ¿esto podía ser posible? ¿Podía ser posible que el sumo sacerdote entrase en ese lugar, siendo que todo el mundo lo estaba viendo? Bueno, porque lo que estaba viendo, esta visión que estaba viendo Zacarías, estaba evidenciando la justicia del sumo sacerdote. Dios, aunque esta persona se preparaba y se lavaba y entraba lo más santo posible, su justicia ante Dios era como ropas salpicadas de excremento. Él era indigno, no llegaba a los estándares santos de Dios. Pero pasa algo muy interesante, verso 4. Y habló el ángel y mandó al que estaba delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y he echado vestido ropa de gala. Así que esta persona le has quitado estas ropas viles, esta ropa de injusticia, y le has puesto en su lugar ropas de justicia.
Y termina diciendo, verso 9 al final, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Termina esta profecía diciendo algo que confundía mucho al profeta. ¿Cómo puede ser que Dios en un solo día quite el pecado de su pueblo? ¿Cómo puede ser esto posible? Si día tras día, año tras año, el pueblo está ofreciendo sacrificio para tapar, para expiar sus pecados. Bueno, saben, varios años después, otro Josué, en griego Jesús, se presentó como nuestro perfecto representante ante el Padre. Y el pueblo no estaba apoyando como lo apoyaba al profeta Josué, sino que hasta aún sus personas más allegadas le dieron la espalda. Y a diferencia de Josué, él no preparó su corazón en oración, sino que estaba siendo golpeado y humillado. Y fue a la cruz. Y en aquella cruz no recibió palabras de aliento como la recibió este profeta, sino que, como dice la canción, él le desamparó para ampararme a mí. En aquella cruz, el Señor Jesús derramó su sangre para limpiar mis pecados. Pero no solamente eso, sino que algo que es maravilloso, que esa justicia perfecta de Jesucristo fue puesta a mi favor. Es lo que pasó con este sumo sacerdote. Sus ropas viles fueron quitadas, pero no quedó desnudo, sino que fue vestido con ropa de galas. Y esto fue lo que pasó con el profeta Isaías. Hay algo muy curioso, que el profeta, cuando ve esta imagen, dice, ¡ay de mí! Y saben, esta no es una expresión de dolor, una onomatopeya, sino que es una palabra muy simbólica y significativa. Los profetas, si recuerdan, tenían la tarea de hablar palabra de Dios. Siempre que empezaban su discurso, dice el Señor. Y a veces tenemos el imaginario que siempre ellos traían nuevas profecías, pero por lo general el 90% de su mensaje era recordarle al pueblo lo que había pasado en Deuteronomio capítulo 28, donde el pueblo se había comprometido ante Dios. Entonces el profeta les recordaba, cuando el pueblo hacía las cosas bien y obedecía a Dios y seguía sus caminos, estaba el mensaje de bendición. El mensaje de bendición estaba encabezado por una palabra muy especial que todos conocemos. Si vamos a Mateo capítulo 5 y vemos al Señor cumpliendo su rol profético, dice que Él se sentó en el monte y comenzó a decir, bienaventurados. Y este es el mensaje, esta es la palabra con la que encabezaba este mensaje de bienestar, este mensaje de gozo por estar obedeciendo y estar en compromiso con Dios. Pero cuando el pueblo se desviaba y ellos no se arrepentían, venía un mensaje sumamente distinto. El mensaje estaba encabezado por otra palabra muy distinta. En Mateo capítulo 25, cuando el Señor confronta a todo ese círculo religioso, a los escribas y fariseos dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y el Señor estaba diciendo, va a venir juicio sobre ustedes. Y el profeta, cuando vio la santidad de Dios, dijo, ¡ay de mí! El profeta se estaba autocondenando, porque sabía que él no daba a los estándares morales. Pero ¿saben algo que es precioso? Que el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritus, porque ellos verán al Señor. Y saben, los pobres de espíritu de Isaías tienen ese mismo corazón, que saben que ellos no dan al estándar moral de Dios. Y entonces el Señor hace algo. El Señor obra en misericordia. Y lo tercero y último que vamos a ver es que Dios es un Dios de misericordia. Vimos que Dios es un Dios soberano, que trae consuelo y confort. Dios es un Dios santo, que muestra la corrupción de nuestras vidas. Y en tercer lugar, Dios es un Dios de misericordia. ¿Saben? Isaías no tenía ningún mérito, no hizo nada. Lo único que hizo fue reconocer su pecado. Pero el Señor en su misericordia lo limpió de sus pecados. Y llama a cada uno de los hombres a que se arrepientan. Eso es el Evangelio. Nos está llamando a cada uno de los hombres a que se arrepientan y crean en el nombre del Señor Jesús. ¿Saben? El hombre puede
por cualquier medio intentar tapar sus pecados si es imposible. Jamás va a dar a los estándares santos de Dios. Si vamos al capítulo 1 de Isaías, verso 18, miren qué interesante lo que dice el Señor. Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, si estuviesen manchados por sus pecados, como la nieve, serán blanqueados. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Serán limpiados sus pecados. Pero haciendo ¿qué? Nada, yendo al Señor en fe. En fe. Y saben, en estas tres manifestaciones que vio Isaías de Dios, en las tres se requiere fe. Se requiere fe para creer que hay un soberano, para que nosotros hallemos consolación. Se requiere fe para que cuando vemos a este Dios santo, entendamos la corrupción de nuestros pecados y hallemos salvación. Y hay un tercer aspecto de la fe, que es cuando nosotros hallamos misericordia, que esa fe produzca el fruto, este fruto de arrepentimiento que produce consagración. Consagración. Para decirlo de una manera más cercana, produce compromiso. La santidad de Dios exige una respuesta. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, somos pecadores y estamos condenados. Pero cuando el Señor salva nuestra vida y nos restaura, cuando el Santo Dios toca nuestras vidas, ahora somos limpiados. Y al ser limpiados, ya no somos pecadores. Y nuestro rol ahora es muy distinto. Ahora deberíamos ser adoradores. Nuestra vida debería estar comprometida, consagrada al Señor. Y me gustaría simplemente terminar con un texto y de cómo es esta consagración. ¿Saben algo muy interesante del pasaje del capítulo 6? Es que Isaías habla 3 veces. Primero dice, ay de mí. Y se da cuenta que está condenado. En segundo lugar dice, heme aquí. Y se ve su consagración. Y en tercer lugar, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, él dice, ¿hasta cuándo? Y nos habla de esta expectativa, que debemos tener esta esperanza de ver la justicia de Dios completa. Pero, ¿cómo debe ser nuestra consagración? Y acá termino. Romanos capítulo 12. Conocemos el pasaje, verso 1. Encontramos al apóstol Pablo, los primeros 11 capítulos, explicándonos este acto maravilloso de Dios de salvación, de cómo nosotros estamos condenados, de que no hay justo ni aun uno, pero que Dios ha obrado en misericordia y nos ha salvado, y de cómo es este proceso ahora de santificación, y cómo Dios está obrando ahora para salvación a todos los hombres. Y dice, mirando esta misericordia de Dios, ahora ustedes deben estar consagrados. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no son más pecadores, ahora deben ser adoradores. Y nosotros no solamente adoramos aquí en la iglesia, a veces pensamos que nuestra vida cristiana está encerrada en 4 paredes. Y nada que ver, hermanos. Nuestra vida cristiana es algo que respiramos. Tiene que ver con lo que pensamos, con las acciones que tomamos, con cómo nos relacionamos. Por eso lo primero, cuando conocemos a Dios, ese conocimiento de Dios nutre nuestra fe y nuestra fe hace que nos comportemos de una manera distinta. Afecta nuestras relaciones, afecta nuestra convivencia con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y sabe, cuando nuestros hijos se portan mal, paréntesis, nosotros a veces tratamos de las conductas, pero tenemos que intentar llegar al corazón. Tenemos que llegar con el Evangelio. Nuestros hijos pueden portarse lo mejor posible, pero si su corazón no cambia, nada cambia. Solamente van a ser pequeños fariseos. Debemos orar y obrar con la palabra de Dios para que su corazón sea transformado. Y termina el verso 2 diciendo, no os conforméis a este siglo, no tiene que ver con seguir las modas, como que ahora la moda es usar naranja y nosotros nos vestimos de azul. No tiene que ver con eso, sino con no seguir la ideología de este mundo,
de ese consumismo sexual, la avaricia, apartarnos de esa cosa, esta parte negativa de la santidad, sino seguir la parte positiva de la santidad. Sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente y nuestro corazón deben ser transformados por la palabra de Dios. Mientras más conocemos y entendemos a Dios, eso va a afectar nuestras actitudes, nuestras relaciones. ¿Saben? Ayer leí una frase que decía: la gran tragedia de nuestro tiempo es que los hombres buscan más la felicidad que la santidad. Y me llamó mucho esta frase, porque está diciendo que ser santo es no ser feliz, es algo raro. Y a veces nosotros creemos esta mentira. Y a veces las personas, más cuando somos jóvenes, nos dicen: ¿cómo que no sabéis a bailar, no tomás, no tenés un montón de novias, o lo que sea? ¿Acaso no sos feliz, no te dejan ser feliz en la iglesia? Y saben, a veces nosotros tenemos este pensamiento equivocado. Y vemos a la santidad como algo negativo, y no vemos el aspecto positivo de la santidad, que es vivir esta vida de adoración. Y algo muy curioso, en la época de la Reforma, cuando estuvo este avivamiento en el siglo XVII, no había muchas Biblias, era un recurso muy escaso. Recién estaban empezando las imprentas a imprimir los primeros volúmenes de la Biblia. Entonces lo que se hacía es imprimir un catecismo con un montón de versículos, que era lo que se enseñaba cada domingo. Era el Evangelio y lo que la gente debía aprender, lo fundamental que debía aprender. Y se armó un catecismo menor que era para los chicos, para que los chicos aprendiesen las Escrituras. Y saben, la primera pregunta, eran preguntas y respuestas, con textos bíblicos, era: ¿cuál es el fin principal del hombre? Esta la sabemos todos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Pero ¿saben algo que es y que me encanta? Es que la respuesta no termina ahí. Dice: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y saben, mientras más nos gozamos y nos deleitamos en Dios y de sus bendiciones, más le glorificamos. Cuando el mundo ve a cristianos que aún en la adversidad y en los problemas, era un cristiano lleno de gozo, de alegría, un cristiano lleno de luz por la santidad de Dios, las personas quieren saber quién es ese Dios que cambió tu vida. Así que la santidad no está ajeno a la felicidad. Por lo contrario, ¿saben? El pecado puede traer placer momentáneo, pero trae infelicidad. Cualquier persona que haya caído en los vicios, en el adulterio, se va a dar cuenta que el pecado trajo placer momentáneo, pero arruinó su vida. Pero en cambio, una vida de santidad es una vida que trae gozo, paz y alegría. Y así que, 3 aspectos. Un Dios santo, que trae confort y consuelo a nuestra alma. Un Dios soberano, que trae confort y consuelo a nuestras almas. Un Dios santo, que evidencia nuestra corrupción. Y un Dios misericordioso, que nuestra respuesta debe ser una vida comprometida, consagración. Y me gustaría invitarte esta mañana, que si aún no has entregado tu vida al Señor Jesús, yo no los conozco, lo hagas. Lo hagas. El Señor está diciendo: ven a mí y yo te puedo limpiar. Si entendés que hay un pecado en tu vida que es imposible de quitar, que no da los estándares de Dios, anda a Cristo. Ve a Cristo, Cristo te está llamando. Él puede limpiarte y hacerte una nueva criatura. Y si has entregado tu vida a Cristo, si has sido perdonado, hermanos, disfrutemos de las bendiciones de Dios y vamos en compromiso. Cumplamos nuestro rol como verdaderos adoradores. Adoremos al Señor en cada lugar donde estemos. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra soledad, cuando estamos ahí solos. Que nuestra actitud sea de vidas consagradas. Oramos y terminamos. Bendito Dios y Padre, te amamos y te agradecemos por Jesucristo. Gracias porque sin su sacrificio estaríamos alejados de ti, en una condición de pecador, condenados. Pero Señor, tú has enviado a Jesucristo para salvarnos. Gracias, Señor, porque si miraras a los pecados, como dice el Salmo, nadie podría estar de pie delante de ti.
pero en ti hay perdón, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir vidas consagradas. Señor, ahí tenemos una lucha diaria. Te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a tener fortaleza y sabiduría, Señor, para poder sobrepasar los desafíos que tenemos a diario. Bendice nuestra vida, Señor, bendice a cada uno de los hermanos que está aquí presente, bendice sus vidas y bendice este día, Señor, que pueda ser un día de bendición. Te amamos, Señor, y oramos en nombre del Santo, de Cristo Jesús. Amén. Ahí está. Gracias, Martín. Qué buen desafío. Yo salí desafiado, no sé ustedes, de reconocer en nuestras vidas, ¿no? Un Dios santo, un Dios soberano, un Dios misericordioso y poder reflejarlo hoy. Hoy tenemos un día que celebramos un día comercial, yo digo, porque también es para el Día de la Madre, ¿no? Qué lindo poder, no sé, cada uno poder ir a ver a sus familiares y poder reflejar a Cristo. Y tal vez poder predicarles una vez más el Evangelio. Seguramente hay siempre un familiar que aún no reconoció a Cristo. O un vecino, uno nunca sabe, hay vecinos que uno va a ver y que hace años que no ve y le hablan y tiene la necesidad del Salvador. Pasando los anuncios, tenemos el cumpleaños de Marcela Muñoz, pero está acá. Porque hoy no vino. Así que si se recuerdan, manden un mensajito, díganle feliz día de la madre y después feliz cumpleaños. Y después tenemos anuncios. El viernes tenemos reunión de oración virtual. Sí, el sábado a las 14 horas tenemos el club bíblico. Recuerden que acá abajo ahí está. La letra de campamento. Me encanta porque va bajando. Recuerden que esto más que nada tiene un propósito. Esta lata no es el hecho de poner plata, sino que es para salvar una vida más a Cristo. Es para un chico de campamento que pueda conocer a Cristo. Tal vez es un medio nomás, pero el Señor es el que hace la obra. Así que el sábado a las 20 horas tenemos medianos. Sí. Qué triste, esos son malos, son malos. Bueno, el domingo que viene, 11:30, reunión general como siempre. Así que sin más, oramos y no oramos. Ya les gracias a tu opinión. Sí, gracias. Me están dando mucha información. Sobrecito de los aires acondicionados, sí, recuerde, si está en su corazón, o en la misma ofrenda, agregar lo que es para los aires. Siempre de última, si no, le piden a Nico el sobrecito para poder estar colaborando. Ahora sí, ¿algo más? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, veamos para finalizar y bueno, que tengan lindo día. Amado Padre, Señor, gracias. Gracias porque nos hablaste una vez más, Señor, y te pedimos que trabajes en nuestra vida para que no sea un domingo más. Señor, puedas aplicarlo en nuestra vida cada día y no olvidarnos, Señor, no olvidarnos quién eres tú. Salvador, Señor, el cual un día, Señor, murió por cada uno de nosotros, Señor. Y no pides que estemos acá, sino que avancemos un paso más y también compartir a otros de quién eres tú. Trabaja en nuestra vida, Señor, te pedimos por lo que nos pudieron venir, Señor. Tú conoces sus circunstancias, que nos estés cuidando, guiando, Señor. Y te pedimos por Señor, por cada persona que aún no te conoce. En nombre santo del Señor amado Cristo Jesús. Amén.